Y el acusado que lo veíamos ahí, David Rivera, es amigo de Rubio desde hace más de 20 años. Marco Rubio figura en la lista de testigos en caso de Miami vinculado con el gobierno de Maduro. ¿Y quién fue el del contrato? Y es ahí donde yo creo que otra persona va a ser salpicada en este caso, y es Susie Wiles. Y ahora les voy a explicar por qué. Lo han citado a Marco Rubio a declarar para que testifique que en realidad estaba trabajando para subvertir el régimen de Maduro, no para ejercer presión a su favor. Pero Rubio no es la única figura de la Casa Blanca a la que Rivera básicamente parece que se quiere llevar con él a la pileta. Rivera dice: si yo caigo, caen todos estos conmigo. Y es ahí donde entra otro personaje. Fue que Rivera, como lo explicaba recién, junto con Globovisión de Gorrín, contrataron a una empresa de cabildeo llamada Ballard Partners, esta compañía que vemos aquí, que pongo aquí en pantalla. Y quien era presidente, estaba a cargo y es dueña o dirigida en parte esta compañía, es esta mujer, Susie Wiles, hay más de 400 páginas de material relacionado con el caso entre ellos dos, entre Susie Wiles y Gorrín, el corrupto de Venezuela. Obviamente que hay que comenzar a condenar a otras personas que fueron parte de eso, incluyendo a esta señora e incluyendo la firma de abogados. Entonces, estamos ante una situación realmente que claramente salpica al gobierno de Trump, y en esa carta había una propuesta para restablecer las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela a cambio de una transición política. Queridos amigos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta y hoy vamos a hablar de un escándalo de Venezuela que está sacudiendo a la Casa Blanca. Sí, y aunque no tenga tal vez la cobertura mediática que debería, hay una bomba de alto impacto que acaba de estallar en el corazón de la administración del presidente Trump. Y es un escándalo de influencia extranjera que salpica directamente al secretario de Estado Marco Rubio y amenaza con salpicar a otras figuras claves de la Casa Blanca. Y no estamos hablando aquí de ese supuesto caso de Tucker Carlson con Irán. No, es un caso de un amigo íntimo de Marco Rubio, que en este momento está en la cárcel. Vamos a ver algunas imágenes y tiene que ver con un hombre, un ex congresista republicano de Florida, David Rivera, compañero, amigo íntimo, familiar de Marco Rubio, que lo está salpicando a Marco Rubio, que está salpicando a esta mujer que es la Chief of Staff, la jefa del staff de la Casa Blanca, por haber recibido 50 millones de dólares del gobierno venezolano para favorecer, ¿no? Y esto al gobierno venezolano, y esto en el contexto de todo lo que está ocurriendo, en el contexto de que quedó Delcy Rodríguez en el gobierno, cuestiones obviamente que mucha gente ha cuestionado. Pero bueno, este amigo, aliado de Marco Rubio, David Rivera, enfrenta un juicio federal por violar la ley FARA, Foreign Agents Registration Act. Es una ley por la cual hay que registrarse cuando uno actúa como agente de una nación extranjera, especialmente cuando es una nación enemiga, ¿no es cierto? Bueno, resulta que este hombre, Rivera, habría dirigido una campaña encubierta de influencia pagada por el régimen de Nicolás Maduro de Venezuela, 50 millones de dólares para orquestar reuniones secretas con congresistas de los Estados Unidos, para facilitar contactos de alto nivel, incluyendo con figuras como Delcy Rodríguez y el propio Maduro, y promover la normalización de relaciones y negocios petroleros con el régimen chavista, todo sin registrarse como un agente extranjero. Y como les decía recién, esto es algo que está salpicando principalmente a dos personas muy importantes de la administración, que posiblemente ahora van a tener que ir a ese juicio, van a tener que ser parte de ese juicio: Marco Rubio y Susie Wiles. Esta es una foto del día del viernes, cuando estaban en el famoso Situation Room, esa habitación donde se toman las decisiones más importantes de Estado en el gobierno de los Estados Unidos. Y es un caso que yo lo mencioné en un video hace unos días y les dije, bueno, si quieren saber un poco más acerca del caso, comenten y hago un video al respecto, porque es un caso que ha escalado dramáticamente
ya que el mismo Marco Rubio ahora tiene que ir al juicio, tiene que ir a testificar como testigo contra su ex socio de años en la legislatura de Florida. Y además se han emitido citaciones, aquí vemos esta imagen, a Susie Wiles, quien es la jefa de gabinete de Trump, y este caso va a exponer posibles nexos con firmas que se dedican al lobbying en los Estados Unidos, al lobby para personas, para políticos, pero también para naciones extranjeras. Y parece que Ballard Partners, y vamos a hablar un poquito de qué es ese lobby, ese grupo de abogados, al parecer han actuado como agentes extranjeros sin registrarse, y esto ha generado preguntas incómodas sobre cuánto sabían o facilitaron altos funcionarios de la administración actual para trabajar con el gobierno de Maduro. Ciertamente que esto es un escándalo bastante impactante, porque como el mismo Marco Rubio dice, no hay nadie más leal a Trump que Susie Wiles. Bueno, esto es un problema muy serio y vamos a explicar brevemente realmente de qué se trata, pero hay un juicio contra David Rivera. Él fue arrestado hace 3 años, básicamente por actuar como agente no registrado de Venezuela, con una red de influencia clandestina que toca incluso el círculo íntimo de Marco Rubio y está generando mucha presión política en la Casa Blanca justo cuando el gobierno de Trump está navegando decisiones muy delicadas sobre Hispanoamérica, sobre sanciones, sobre la guerra de Irán, y especialmente porque si esto llega a ensuciar a Marco Rubio, es algo lamentable realmente, porque sin lugar a dudas, si en este juicio algo lo compromete con el gobierno chavista, ciertamente que se tiene que despedir de la posibilidad de ser presidente de los Estados Unidos. Em, no digo que tenga algo que ver, eso se tiene que verificar en un juicio, pero ciertamente que este juicio podría convertirse en una pesadilla total de relaciones públicas y de cuestiones legales en el segundo mandato de Trump. Hay un artículo muy interesante de la revista American Conservative, que es una revista totalmente pro-MAGA, totalmente pro-Trump. El escándalo de influencia extranjera que está sacudiendo a la Casa Blanca, que es un poco también lo que voy a comentar aquí. Pero básicamente Marco Rubio, ahí vemos Marco Rubio y Susie Wiles, ambos tienen que comparecer ante los tribunales del Departamento de Justicia. De hecho, el secretario de Estado tiene previsto testificar contra alguien que ha sido un gran amigo familiar, ha sido su compañero político de su etapa en la Cámara de Representantes de Florida, en un juicio por acusaciones de influencia extranjera que, según parece, afectarán a algunas de las personas más poderosas de Washington. Esto realmente, simplemente para que ustedes vayan sabiendo, esto va a ser un escándalo que va a explotar con todo en cualquier momento, y aquí por eso adelantando. Vamos a ver esto brevemente. El excongresista David Rivera está en problemas judiciales. Fue arrestado bajo acusaciones de representar al gobierno de Venezuela sin haberse registrado como agente extranjero. Un asunto serio este. Rivera fue representante en la Cámara Baja por la Florida entre 2011 y 2013. Guillermo González nos habla de los cargos que enfrenta el excongresista. El excongresista federal republicano David Rivera fue arrestado bajo varios cargos federales luego de ser acusado por un gran jurado dentro de una investigación que se le sigue por supuesto lavado de dinero y representación de un gobierno extranjero sin registrarse, de acuerdo con un portavoz de la Fiscalía. En junio de este año, el excongresista se refirió al tema diciendo que se trataban de calumnias. En ese momento negó que hubiese una investigación en su contra. Esto es otra falsedad, otra calumnia de muchas a través de los años. No existe ninguna investigación ni va a existir. En esa misma... Bueno, resulta que no solamente que existió una investigación, sino que lo arrestaron, está en la cárcel, y el acusado que lo veíamos ahí, David Rivera, es amigo de Rubio desde hace más de 20 años. De hecho, Rubio y Rivera hicieron campaña juntos, ambos ejercieron en la Cámara de Representantes de Florida, donde de hecho se ganaron los apodos de Batman y Robin. Ahora, es interesante que Rivera desempeñó un papel fundamental a la hora de animar a Marco Rubio a lanzar su campaña al Senado. Pasaron de miembros del Congreso, la Cámara de Representantes, al Senado de los Estados Unidos, porque era un outsider, era un hispano, hijo de cubanos,
Y este hombre, David Rivera, hizo una campaña gigante a favor de Marco Rubio durante toda la contienda. Pero estamos hablando de una colaboración que se extendió mucho más allá de la política. Firmaron una cuestión que a mí me pareció un poco extraña. Firmaron una hipoteca juntos, de una casa juntos. Rivera estuvo también presente en el hospital en el nacimiento de los 4 hijos de Rubio. Estamos hablando de un amigo íntimo, un amigo familiar. Pero mientras Marco Rubio, como sabemos, ha saltado al escenario nacional, al escenario mundial, es una de las personas más poderosas del planeta Tierra como secretario de Estado, no lo podemos dudar. David Rivera se ha visto envuelto en este momento por acusaciones, arrestos por corrupción, negocios turbios y acusaciones que ahora están causando muchos problemas en algunas de las personas más poderosas del país. En la entrevista al programa Al Punto Florida, el excongresista explicó el origen de otro contrato de asesoría que tuvo con la compañía de distribución de gasolina Citgo, por el cual supuestamente recibió $50 millones y que también fue controvertido, aunque no a nivel legal. Esto fue... Bueno, resulta, y lo vamos a ver en un momento, que al principio lo pusieron, no, fue simplemente un contrato para trabajar, representar, pero en realidad era un pago para actuar como agente de Venezuela. Lo que pasa es que los venezolanos lo tenían que esconder de alguna manera, ¿no? Es como que ustedes me digan, Pablo, te contratamos para que nos des un curso de un tema X. Y en realidad no es para dar un curso, es para realizar trabajos de inteligencia para derrocar un gobierno, por ejemplo. Fue un proyecto que fue para ayudar a Citgo, darle consejo cómo pueden hacer precisamente lo que terminaron hacer, porque hoy en día, Sandra, Citgo no es controlado ni por PDVSA ni por Maduro. Citgo es manejado y controlado por Juan Guaidó. Rivera fue arrestado el lunes en el aeropuerto de Atlanta, según dijo la Fiscalía Federal de Miami. Poco después salió libre bajo fianza, pero deberá enfrentar varios cargos relacionados con una supuesta intermediación ilegal entre el gobierno de Venezuela y Estados Unidos. Antes de ser elegido como congresista federal, Rivera fue un legislador estatal de alto nivel en Florida, donde ocupó una silla en la Cámara Baja entre 2003 y 2010. Era lo que les hablaba ahí recientemente. Hoy empezó la selección del jurado para el juicio que enfrentará el excongresista David Rivera y una de sus colaboradoras políticas. Bueno, Rivera está acusado de trabajar como agente extranjero no registrado para el gobierno de Nicolás Maduro, entre otros cargos. Rainea Anciani nos informa en vivo desde la Corte Federal. Adelante. Jenny Ambrosio, buenas tardes. Como comentan, hoy se inició ese proceso de selección del jurado aquí en la Corte Federal en el corazón de Miami. Y es que hay que recordar que David Rivera está enfrentando cargos por supuestamente liderar una trama de corrupción. El juicio federal contra el ex congresista de Florida, David Rivera, viene tras ser acusado de cargos criminales con su colaboradora política Esther Nuffer por conspiración para cometer un delito contra Estados Unidos, incumplimiento de registrarse como un agente extranjero y conspiración para cometer lavado de dinero, entre otros cargos relacionados con sus actividades de consultoría. La acusación de Rivera fue entablada por presuntamente ejercer como agente de Raúl Gorrín Belisario, un empresario venezolano para el cual Rivera, entre el 2019 y el 2020, intentó presionar a altos funcionarios del gobierno estadounidense, entre ellos un alto cargo del Poder Ejecutivo, para que levantaran las sanciones contra Gorrín. Bueno, es interesante cómo este hombre ha sido objeto de muchas otras investigaciones en el pasado. Ha estado metido con la ley muchísimas veces. El FBI lo ha investigado por aceptar sobornos, por aceptar comisiones ilegales durante su etapa en la política de Florida, y ahora, como escuchábamos recién, esta acusación gravísima de actuar como agente extranjero no registrado en nombre de la dictadura chavista. Lo detuvieron en el 2022. Fue acusado ya por el Departamento de Justicia de violar la ley FARA, que exige que cualquier estadounidense cuyas actividades sean directa o indirectamente supervisadas, dirigidas, controladas, financiadas o subvencionadas por un gobierno agente extranjero debe registrarse ante el gobierno federal y revelar esas actividades de financiación y, como se llama, de cabildeo, de influencia. Debe revelar absolutamente todo al gobierno de los Estados Unidos. Entonces, este asunto tiene su origen en ese contrato que mencionábamos recién, que veíamos ahí, cuando su consultora Inter-American Consulting en el año 2017
obtuvo una suma gigantesca por parte de Citgo. Bueno, ¿qué es Citgo? Que veíamos ahí, estaciones de servicio, gasolineras. Es la filial estadounidense de la petrolera estatal venezolana Petróleos de Venezuela, PDVSA. Los fiscales en este juicio alegan que ese contrato colosal de 50 millones de dólares en realidad no era para hacer asesoría a una compañía de los Estados Unidos que depende del gobierno de Venezuela, sino que era simplemente una manera de lavar dinero que en realidad provenía de un acuerdo en virtud del cual Rivera iba a presionar clandestinamente a favor de los intereses del gobierno chavista, que en ese momento, bueno, antes del arresto, estaba liderado por Maduro. Entonces, aquí viene el tema. La acusación, básicamente, si uno lee, por ejemplo, el texto del Departamento de Justicia, que me tomé el tiempo de revisar para asegurarme de estar hablando algo realmente objetivo. Bueno, la acusación dice que Rivera utilizó sus contactos para organizar una reunión entre congresistas de los Estados Unidos y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, para discutir un proceso de normalizaciones de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. Y es ahí donde esto está golpeando a la Casa Blanca, porque los abogados de Rivera durante este juicio han dicho, bueno, a ver, ¿cuáles fueron esas personas? Y Rivera lo está mandando al frente a Marco Rubio y a Susie Wiles, que tienen que ir a testificar ante este juicio, ¿no? De hecho, otra cuestión es que este hombre, David Rivera, no tuvo éxito, pero intentó facilitar una reunión del gobierno venezolano con una empresa de los Estados Unidos con la que el gobierno quería asociarse. No sé qué empresa estuve buscando, pero básicamente parece que es una empresa localizada en Texas, porque Rivera básicamente convenció al congresista Pete Sessions, que es un republicano por Texas, básicamente para tener una reunión en el Comité de Reglas de la Cámara de Representantes, y logró que Pete Sessions viajara a Venezuela y se reuniera con Maduro en el 2018, que son cosas que están todas saliendo ahora a la luz, y yo creo que absolutamente nadie sabía. Un personaje extremadamente comprometido con la corrupción, con el lavado de dinero, y le ha hecho muchísimo daño a Venezuela. En la acusación se alega que Rivera recibió unos 5.5 millones de dólares y se le acusa de violar la ley de registro de agentes extranjeros, que exige que los funcionarios estadounidenses que hayan aceptado trabajar para una empresa o persona extranjera. Ahí lo vemos arrestado, y yo quiero corregir aquí a Univision, porque son 50 millones, no 5,5 millones, son 50 millones de dólares. Se registren ante el gobierno de los Estados Unidos. La acusación también alega que entre el 2019 y el 2020 Rivera creó empresas fantasma para ocultar y promover sus delitos. Entre los posibles testigos a comparecer en el juicio están el secretario de Estado Marco Rubio, entre otros. Bueno, ahí lo veíamos a Marco Rubio. Una cosa muy importante es que, entre otras personas que se reunieron con Rivera durante el tiempo en el cual era un agente que ejercía presión a favor del chavismo, se encuentra Marco Rubio, que entonces era el senador de Florida hasta el año pasado, que lo nombraron secretario de Estado. Hay también una asesora de Trump, Kellyanne Conway, y básicamente el contrato por todos estos servicios, los 50 millones de dólares. Bueno, aquí voy a poner otra noticia para que ustedes vean que esto ahora está comenzando a salir en los medios, pero ha estado bastante tapado. Marco Rubio figura en la lista de testigos en caso de Miami vinculado con el gobierno de Maduro. Pero hay otro tema. Alguien tuvo que hacer ese contrato, ¿no es cierto?, para ser un agente extranjero, para ser un agente encubierto del chavismo. Y para taparlo y decir, bueno, este contrato es por Citgo, los 50 millones de dólares, ¿no es cierto? ¿Y quién fue el del contrato? Y es ahí donde yo creo que otra persona va a ser salpicada en este caso, y es Susie Wiles, y ahora les voy a explicar por qué. Pero básicamente el equipo de defensa ha citado a Marco Rubio, como veíamos recién, lo han citado a Marco Rubio a declarar para que testifique que en realidad estaba trabajando para subvertir el régimen de Maduro, no para ejercer presión a su favor. Entonces, básicamente lo van a poner en una situación muy complicada Marco Rubio, porque si él estuvo metido dentro de esas operaciones, estuvo tal vez sin querer trabajando con un agente extranjero. No sé qué es lo que va a pasar, ¿no es cierto? Pero básicamente
lo que la defensa de este hombre presunto criminal Rivera está diciendo es que tanto Rivera estaba trabajando con Marco Rubio dentro de todo este problema y simplemente ellos querían apoyar a la oposición en Venezuela y básicamente estaban luchando contra el gobierno y durante las sanciones básicamente lo que ellos querían hacer era destituir a Maduro como jefe de Estado de Venezuela. Vamos a ver cómo sale esto realmente, pero Rubio no es la única figura de la Casa Blanca a la que Rivera básicamente parece que se quiere llevar con él a la pileta. Rivera dice, si yo caigo, caen todos estos conmigo, y es ahí donde entra otro personaje, Raúl Gorrín, el magnate de Venezuela acusado en Estados Unidos de lavar millones de dólares junto a un ex guardaespaldas de Hugo Chávez. Bueno, ¿qué tiene que ver esto realmente con todo este caso? Bueno, uno de los contactos venezolanos de Rivera fue este hombre, Raúl Gorrín. Yo hice un video acerca de él cuando fue detenido con Alex Saab hace apenas un mes, si mal no recuerdo. Bueno, él es el presidente de la cadena de televisión Globovisión y básicamente este hombre, Gorrín, fue el que ayudó a concertar el contrato de Citgo, esos 50 millones de dólares con la consultora de Rivera, y fue el enlace con el gobierno venezolano. De hecho, miren esto que es muy grave lo que voy a decir, por eso yo creo que esto es lo que va a salpicar más que nada también a Marco Rubio. Gorrín se reunió junto con Rivera en varias reuniones y también estuvo presente Marco Rubio ahí, ¿no? Estuvo Marco Rubio presente ahí. Gorrín, él recibió por todos estos intercambios y conexiones con el gobierno de Venezuela, recibió millones de dólares en comisiones ilegales de Rivera por sus servicios. Esto es un problema muy grande, es un problema muy serio. Ahora, el giro se pone mucho más incómodo cuando vemos que ahora entra esta mujer. ¿Por qué? Porque cuando haces un contrato, ese contrato lo tienen que hacer abogados. Ahora, si un abogado está haciendo contratos para algo que es una estafa, que actúa como agente extranjero y lo están tapando simplemente como si fuera una especie de consultoría para Citgo, bueno, ahí estás cometiendo un crimen como abogado, y es ahí donde entra esta firma de abogados que pertenece a esta señora, Susie Wiles, que es la jefe de gabinete de Trump. Y esto es un giro muy, pero muy incómodo para la administración Trump, porque básicamente lo que ocurrió fue que Rivera, como lo explicaba recién, junto con Globovisión de Gorrín, contrataron a una empresa de cabildeo llamada Ballard Partners, esta compañía que vemos aquí, que pongo aquí en pantalla. Un equipo muy experimentado, con muchas habilidades. Nos dedicamos al lobby, nos dedicamos, ¿no es cierto?, a concretar cosas de una manera inigualable por medio de una experiencia global sin comparación. Bueno, ¿cuál es el problema entonces con esta compañía? Que ellos fueron los que básicamente llevaron a cabo todos estos acuerdos con un agente extranjero, y quien era presidente, estaba a cargo y es dueña o dirigida en parte esta compañía, es esta mujer, Susie Wiles, quien es la jefa de gabinete del presidente Trump, y por eso yo les decía que esto está poniendo realmente las cosas muy complicadas para el presidente. Ahora, Susie Wiles y Gorrín, el que ahora está detenido, tuvieron una correspondencia intensísima. Todo eso va a ser parte de este juicio. De hecho, en los documentos judiciales hay más de 400 páginas de material relacionado con el caso entre ellos dos, entre Susie Wiles y Gorrín, el corrupto de Venezuela. Y es por eso que los abogados de Rivera han solicitado que la jefe de gabinete testifique sobre las actividades de Ballard Partners en defensa de los intereses de Gorrín y sus negocios en Venezuela. Y es posible que tengan un caso bastante sólido. ¿Por qué? Porque hay un documento que publicó el Miami Herald hace unos días que demostró que los lobistas de su compañía, de su firma de abogados de Ballard, redactaron una carta para que Gorrín se la entregara a Trump en su toma de posesión, y en esa carta había una propuesta para restablecer las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela a cambio de una transición política que obviamente va a dejar mal parados a varios. Ahora, te voy a aclarar que ni Susie Wiles ni sus socios
en su firma de abogados están siendo acusados de ninguna irregularidad, pero aquí hay una implicación bastante clara, porque si van a juicio, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos no le va a quedar otra que notar que ni ella ni su firma de abogados se registraron como agentes extranjeros en virtud de la ley FARA, y por lo tanto, si Rivera es declarado culpable, obviamente que hay que comenzar a condenar a otras personas que fueron parte de eso, incluyendo a esta señora e incluyendo la firma de abogados. Entonces, estamos ante una situación realmente que claramente salpica al gobierno de Trump. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Curiosamente, estuve averiguando quién es el abogado y dirige el equipo legal de Rivera, y resulta que ahí está David Marcus. Cuando vi ese nombre, ustedes dirán, ¿quién es David Marcus? No lo conocemos. Bueno, es el abogado defensor de Ghislaine Maxwell, la asociada de Jeffrey Epstein, y que obviamente parece que tiene una estrategia legal para así presionar a la administración Trump, porque si Trump sabe que este hombre va a ir a la cárcel, posiblemente esto va a afectar tremendamente a Marco Rubio, va a afectar tremendamente a Susie Wiles. Entonces, lo que el abogado de Ghislaine Maxwell quiere hacer, me parece a mí, es forzar al gobierno de Trump a retirar todos los cargos contra este criminal Rivera, porque si Rivera va a la cárcel, posiblemente varios más también tengan que ir. No sé si esto es justicia realmente, esto es presión política. Me gustaría escuchar mucho sus opiniones. Parece que hay justicias para unos, pero para otros no. Esperemos que en este caso sí haya justicia, y si alguien tiene que quedar embarrado, que quede embarrado, porque la justicia debe primar, porque es el objetivo fundamental de la y esto termina afectando a otros miembros del gabinete de Trump. Bueno, lamentablemente tenemos que lidiar con las consecuencias, porque como yo lo decía antes, solo la verdad nos hará libres. Mi nombre es Pablo Muñoz Iturrita, muchas gracias por ver este video y nos vemos la próxima.